Muy buenas noches. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes a este espacio de la Biblioteca Juan Bosch, que se regocija con la presencia de destacados hombres de la pluma como el de nuestro invitado especial, José Frank Rosario, para quien yo quiero pedir un fuerte aplauso. Por supuesto, agradecer la presencia del señor licenciado José Rafael La Antigua, nuestro colaborador, amigo entrañable, que está siempre presto a apoyar estos espacios de reflexión en la Biblioteca Juan Bosch. Y agradecer también la presencia del señor Gautier, que va a estar compartiendo con nosotros la presentación de esta obra, Coronar el Viento. Sin lugar a duda que lo mejor de estos espacios de aprendizaje es el poder recordar y reencontrarse con amigos entrañables, y fue lo que me pareció en la tarde de hoy, que esto es un encuentro de amigos cercanos de don Frank, que están apoyándole en este nuevo proyecto, en este nuevo hijo de la bibliografía dominicana que se presenta en esta tarde para que cada uno de nosotros pueda apreciar su narrativa a través de esta novela Coronar el Viento. Por supuesto, destacar la labor que está haciendo Editorial Santuario, recogiendo esa pluma de ilustres dominicanos para dejarla plasmada a través de ese proceso editorial. Desde la Biblioteca Juan Bosch es nuestro deseo que este espacio se convierta y que apoye ese proceso de acercamiento entre la ciudadanía, el libro, las bibliotecas, y que cada uno de nosotros pueda ser un actor relevante en estos espacios de presentaciones de libros. Sin más, agradecerles a cada uno de ustedes y darles una cordial bienvenida. Bueno, muy buenas noches a todos, agradeciéndole a todos y cada uno su presencia. Lamentablemente hoy no van a faltar muchos mocanos aquí porque coincide con la presentación a esta misma hora de un libro de doctor Ángel Caputo, de Angie Caputo, en la Biblioteca Nacional. De manera que muchos mocanos por eso se han excusado. Era una actividad que estaba prevista para la semana antepasada en la UAS, pero por líos que hubo ahí ese día, hubo de suspenderse y entonces se está haciendo hoy aquí en la Biblioteca Nacional. Bueno, yo solamente debo añadir, sobre todo para los que no son mocanos, están aquí, nos sentimos muy contentos de que nuestro grande y viejo amigo Frank Rosario pueda presentar aquí en Santo Domingo su libro después de una exitosísima y muy concurrida actividad que hiciera en nuestra ciudad nativa, donde los mocanos respondieron plenamente a la convocatoria para la presentación de esta novela que está basada en hechos reales ocurridos en la ciudad de Moca durante la era de Trujillo. Una novela fascinante, cautivadora. Ya escucharemos a quien es la autoridad aquí para presentarlo esta noche, que nos obligó a permanecer varias noches leyendo hasta tarde, hasta concluirla, sin poder soltarla. Una novela de la que debiéramos todos los que tenemos posibilidad para ello hablar y escribir, porque es una novela muy buena, una novela que realmente demuestra la calidad de Frank Rosario como autor. Y solo decir que Frank fue en gran medida un tutor de la generación nuestra, que es la misma generación de él, y también de una generación muchos más joven en Moca. Pero lo he dicho en otros escenarios, el hombre que nos insufló el interés por la poesía, el hombre que nos buscó, prestó o nos facilitó títulos de libros que había que leer, era Frank Rosario en esa época de mediados y finales de los 60. Y en gran medida muchos debemos la formación literaria que tenemos hoy y la vocación por la literatura que tenemos por
gracias a Fran Rosario. Yo creo que como yo pueden hablarlo muchos otros más. Por eso me fue muy grato hace unos años, 2009 creo que fue, cuando publicamos, siendo ministro de Cultura, la poesía, hasta ese momento la poesía completa. Debíamos haberla titulado Poesía Reunida, porque después de eso Fran ha escrito muchos otros buenos libros de poemas que esperan por su publicación. Pero reunimos toda la poesía. A ese momento Fran no había publicado, el hombre que nos enseñó a todos la poesía, no había publicado un libro de poesía. Bueno, todos sabemos que hizo una carrera como sacerdote por muchos años y que ha vivido desde varias décadas fuera del país y fuera del entorno donde nació y creció su vocación por la literatura. Y ahora estamos muy satisfechos de ver nacer esta novela de la que tenía tiempo hablándonos, Coronar el viento, un título precioso, poético. Como poeta él no puede abandonar esa condición, pero una novela que realmente a todo el que la lea lo va a cautivar, como ya he dicho. De manera que solamente estos pequeños detalles para introducirlo a ustedes en la obra y en la trayectoria de Fran Rosario y de lo que ha significado él para muchos de nosotros, sus compueblanos. Entonces me toca presentar formalmente a don Manuel Salvador Gautier, autor de una obra novelística muy importante y laureada, y que va a tener a su cargo la presentación formal de Coronar el viento. Don Manuel Salvador Gautier. Muchas gracias. Yo he titulado este trabajo Nunca es tarde para enfrentar la verdad. La novela Coronar el viento de José Fran Rosario tiene como marco un recorrido extenso por los hechos políticos que acaecieron en la República Dominicana desde principios del siglo XX hasta la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en 1961, donde se presenta una visión de las distintas reacciones de la clase alta nativa a estos hechos, una visión que cubre más de 5 generaciones de las 2 familias principales involucradas. A través de las experiencias personales de los miembros de estas familias, el autor expone con un dominio narrativo absoluto el drama por el que tuvieron que pasar en ese periodo de tiempo los dominicanos de esta clase, primero bajo la égida del conchoprimismo, luego bajo las imposiciones de la invasión norteamericana, hasta caer finalmente en lo que será el eje principal de la novela, el acorralamiento aniquilador de la dictadura de Trujillo. El recuento no es espacio-temporal, de manera que el lector pueda seguir la historia según ocurre. Con una técnica posmoderna de avances y retrocesos que comienza con la remembranza de una de sus protagonistas, el autor crea una red de episodios que el lector deberá organizar según lee, para seguir la trama principal y varias secundarias, las cuales recogen las acciones de hombres y mujeres atrapados en las coyunturas que crean su formación familiar, las costumbres que adoptan, su desempeño en la vida y las decisiones que toman ante situaciones normales y críticas. La historia es narrada en primera persona por la protagonista memoriosa. Sin embargo, el relato cambia a tercera persona, contado por un narrador omnisciente, cuando deben tratarse hechos en los cuales participan otros protagonistas cuyos pensamientos la primera no puede conocer y son esenciales para determinar lo que ocurrió. Se trata de otra de las técnicas posmodernas a las que recurre el autor, esta vez para mantener un ambiente donde no primen
los acontecimientos, sino las interiorizaciones de los personajes. El autor José Fran Rosario participó activamente en la formulación del movimiento interiorista, creado y promovido por el doctor Bruno Rosario Candelier desde 1990, y demuestra así su tendencia narrativa en el manejo de su obra. ¿Cuál es el objetivo del autor al escribir esta obra? Trataremos de desentrañarlo según nos adentramos en su análisis. Comenzaremos con la presentación de los lineamientos esenciales de la trama principal. Las preocupaciones de Melba. Melba es la protagonista que da inicio a la obra cuando ya anciana reflexiona sobre los hechos que ocurrieron a ella y a su familia durante la época de Trujillo. Su preocupación viene por las repercusiones que estos tuvieron en su ánimo, las cuales aún siente en el presente. En este capítulo, Melba habla de su familia, de sus padres, de la madre, un bastión de moralidad, de 4 hermanos mayores que se van por su lado y de 4 hermanas en las cuales se concentra la novela. De esta manera, el autor nos presenta a la primera familia que protagonizará los hechos. Al leer el capítulo, solo hay una frase que indica de dónde puede venir esta preocupación de la protagonista. Dice: fue cuando comenzó la maquinaria de Trujillo a tragar soga, a arrastrarnos sin compasión en un bacanal de sangre que aún hoy no sé cómo quedamos vivos. En los próximos capítulos, hasta el 9º, la novela continuará con los afanes de Melba y las hermanas por conseguir un esposo de su gusto y no del gusto de la madre, que con criterios morales quería imponer al hombre que ella consideraba adecuado para sus hijas, de sus matrimonios y de la manera en que cada una va resolviendo su vida. En estos capítulos, el carácter de la obra es de novela de costumbres y de intrigas familiares. De narrativa desarrollada durante el siglo XIX, superada ya a finales de ese siglo y considerada obsoleta durante el siglo XX. El autor prevé que esta parte será apreciada de esa manera y se justifica escribiendo en boca de Melba: qué bueno es no llevar un diario verdadero de tinta y papel, sino escribir sobre la sombra del cuarto. Es que es un vicio, casi un pecado, retrotraer tantos detalles. Me vienen los recuerdos en bandadas, tropezándose, pugnando por salir a la luz. Y pienso que si los escribiera, la gente se aburriría al leerlos, porque a la gente de hoy le da fatiga leer la menudencia de los particulares. En realidad, no tiene que justificarse. Frente a todo lo que ocurre después, el lector considerará este inicio como una introducción placentera, una demostración de cómo la vida transcurre normalmente entre situaciones familiares y circunstancias predecibles. Poco a poco, estas circunstancias cambiarán y se desenredará la madeja de una historia sumamente compleja, con personajes que se concatenan entre sí y se influyen mutuamente. Esta evolución comienza en el octavo capítulo, cuando aparecen los personajes de Ernesto y María Eugenia, unos desconocidos de la familia, pero de la misma clase social, que Melba y su esposo, José Antonio, conocen en la luna de miel de ambas parejas, formando una amistad estrecha que los llevará al compadrazgo y al involucramiento en lo que hacen unos y otros. El engendro. En los capítulos que siguen, del 9 en adelante, el lector se percata que la novela no trata únicamente sobre Melba y su familia, incide también Tobías, el abuelo de Ernesto y su familia. La historia de esta segunda familia
comienza cuando Tobías, tomando una decisión machista, impone a su hermana Gertrudis qué cosa se sembrará en el patio interior de la casa de campo donde viven, un campo heredado por ambos y por lo tanto con derechos adquiridos de ambos, lo cual nos obliga a compartir decisiones. Gertrudis, despechada, quiere vengarse del hermano y busca una bruja que echa un hechizo sobre el patio. Se crea el engendro, una jungla casi impenetrable de árboles y lianas que divide la casa en dos. La misma situación sobrenatural provocada por Gertrudis ocurrirá en la mansión que Tobías construye en la capital, a la que van a vivir Laura, la hija de Tobías y madre de Ernesto, y Sebastián, su marido, y eventualmente Ernesto y María Eugenia. Allí, entre voces y sombras misteriosas, pululan los fantasmas. Esta diferencia entre las dos familias, una propensa a lo conservador y lógico, y la otra a lo sobrenatural e inusual, determinará las actitudes que éstas asumirán frente a lo que les ocurre, y será lo que influenciará en el desarrollo de toda la trama subsiguiente. Cuando surge el elemento disociador entre ellos, la dictadura de Trujillo, estas diferencias marcarán sus relaciones. Melba, dirigida por esa madre que no admite extravíos morales, un requerimiento que las hijas han asimilado, aunque piensen que de alguna manera hayan podido rehuirlo, se mantiene conservadora e influye en su esposo José Antonio para que ante los abusos de la dictadura sean siempre cautos, dispuestos a ignorarlos, protegidos por el aislamiento que les procura su finca en un campo cerca de Moca, donde viven. Ernesto y María Eugenia, en cambio, se lanzarán a una fiera oposición contra el régimen. Se contraponen dos posiciones que mantuvieron muchos dominicanos ante Trujillo. Una, la aceptación del dictador con tal de que éste no se metiera con ellos. La otra, una oposición frontal y lucha en su contra. Se daba también la posibilidad de colaborar con el régimen. Esta opción el autor la explora con un personaje secundario, Juan Isidro, un antiguo enamorado de Melba, que tendrá un papel clave en uno de los episodios de la novela. En esta obra es interesante que la familia conservadora racional sea la que acepte condicionada la dictadura y la familia disfuncional y racional la que se oponga. Es como si se dijera que solamente la irracionalidad puede llevar a un hombre a exponer su vida por una causa en la que se opone al abuso y defiende el bien común. Cuando Melba, envuelta en las actividades subversivas de su compadre Ernesto, recibe en carne propia y en la de su familia las embestidas de la dictadura, llega a lamentarse de haber conocido a Ernesto y a María Eugenia. Una pobre reacción de una mujer devastada por las reticencias que tiene de oponerse al mal. En sus reflexiones de décadas después, acosada por los recuerdos, reconocerá que lo que vivió cuando tuvo que enfrentar a Trujillo y sus adláteres es una experiencia imborrable que no sana más que a medias, aunque muchos traten de aparentar que olvidaron. Ya no evitará los embates de la dictadura, como quiso hacer conservadoramente, sino que los tendrá siempre presentes. En los párrafos finales de la obra, el autor José Fran Rosario parece presentarnos la razón que tuvo al escribirla. Dice, por boca de Melba, hablando en serio, he sido lo que he sido y eso es felicidad. Sin pretender en exceso,
sin creer que soy más o mejor que nadie, sin buscar ser la primera ni esperar demasiado de las circunstancias. El peor de los engaños, sin duda, es el creernos grandes, indestructibles, inmortales. El desear vivir para siempre y siempre como dioses es un disparate que trae horribles consecuencias. Es la ley inexorable de este mundo el que todo ceda el turno, personas y cosas, y es bueno que así sea. No hay don más alto, pienso, que pasar con tranquilidad, sin alaracas, asentando el corazón y sabiendo que unos estaban antes y otros estarán después. Es ahí la verdadera sabiduría, la que permite vivir la vida. Porque, ¿dónde está hoy Trujillo? ¿Dónde tanta y tanta gente que hizo tanto daño para imponer sus reglas? Pudieron imponerla durante un tiempo, pero pasaron también ellos, porque con la vida no se puede hacer trueques. Se pegan las cosas. Cambiando oro por espejitos. Pésele a quien le pese, ella es la reina y acaba siempre asentando su dominio. Lo demás, todo lo demás, es pretender quemar el agua, amarrar el viento. La obra, entonces, es una mirada hecha a posteriori de acontecimientos terribles que en su momento parecían indetenibles. Lo que el autor nos dice con este planteamiento filosófico es que el paso del tiempo borra todas las contradicciones que se tienen en la vida y que al final lo que queda es darse cuenta de que lo vivido fue lo que fue y que después de todo lo pasamos, lo soportamos y eventualmente lo superamos. Es un planteamiento conservador, una postura a la que en francés se llama laissez-faire, que significa dejen pasar, usada por primera vez en el siglo XVIII como el intervencionismo contra el intervencionismo del gobierno en la economía y con el tiempo adaptada popularmente a toda situación privada en la que conviene no intervenir. Sin embargo, una cosa es reconocer lo que debe hacerse y otra hacerlo. Lo cierto es que la supuesta felicidad de Melba y su adopción de la actitud de dejar pasar, que en ese párrafo ella asegura sentir, resultan mediatizadas. Ya hemos visto cómo ella, anciana, se lamenta porque durante la dictadura de Trujillo vivió una experiencia imborrable. No es la única vez que lo hace. En las primeras páginas de la obra expresará lo mismo con más detalles angustiosos. Dirá, esos rostros y esas voces, decía yo, no sé cuándo acabarán, quizás con la muerte, porque creo que ni perdiendo la razón dejaré de verlos ni de oírlos, todos ellos incrustados en mi mente como clavos en una pared. Es evidente que la actitud verdadera de Melba no es dejar pasar, sino todo lo contrario, recordar una y otra vez ese periodo nefasto convertido en un suplicio que ha debido arrastrar toda su vida, un suplicio que al final decide soportar estoicamente hasta su muerte, aliviándolo con la justificación de que el hecho ya pasó. Sin embargo, nunca es tarde para enfrentar la verdad. Lo cierto es que el sufrimiento de Melba que permea la novela desde que comienza hasta que termina, puede significar que lo que aparenta ser no lo es. Es decir, que el objetivo del autor José Fran Rosario al escribir la novela no es aconsejar a sus lectores a dejar pasar los inconvenientes que se les presenten,
sino todo lo contrario, a enfrentarlos para no tener que pasar la vida lamentándose por haberlos rehuido. En el fondo, la causa de los lamentos de Melba es no haber hecho lo que pudo para, en vez de desalentar, ayudar a los que combatían el régimen. De esta manera, depuesta la dictadura, se hubiera sentido completa, realizada, satisfecha y no angustiada y perennemente culpable por querer eludirla para tener que sufrir como quiera sus consecuencias. Con el uso de otra técnica posmoderna, el autor propone dos opciones sobre cómo debieron comportarse los dominicanos frente a la dictadura de Trujillo, y será el lector quien tendrá que determinar cuál de estas escoger. La obra tiene otros aportes importantes. El cuerpo principal de la novela transcurre en dos fincas de latifundistas, la de Melba y su esposo José Antonio, y de Tobías y su hija Laura, la madre de Ernesto. Inclusive la mansión, la casa construida por Tobías en Santo Domingo, donde van a vivir Laura y Sebastián, su esposo, y eventualmente Ernesto y María Eugenia, quedan en la periferia, en el pleno campo. La vida de los personajes principales transcurre aislada en medio de la naturaleza, concentrada en la familia, en las visitas que vienen, y en el caso de los finqueros, con afanes en la producción ganadera o agrícola. Para asegurarse de que el lector entienda cuál opción prefieren sus personajes, el autor nos da la impresión de una campesina mocana sobre la ciudad de Santo Domingo. Dice, porque ella era mujer de trabajo y no de andar entre los andamios de una ciudad que no era más que piedra sobre piedra y el mar tan cerca, bajeándola, con ese calor mojado, insoportable, y la nube de mosquitos por donde quiera, que nadie podía hablar sin tragarse un montón de ellos. Y por eso volvía pronto a la finca. Ella no aguantaba estar en la ciudad. Sin embargo, para los personajes principales de la novela, la ciudad también, y eso estaba diciendo todo ahorita. Sin embargo, para los personajes principales de la novela, la ciudad también es un lugar donde educar a sus hijos, aprovisionarse de abastecimientos y visitar a algunos familiares. La mayoría de las novelas que tratan la dictadura de Trujillo ocurre en la ciudad, y es novedoso ver de qué manera el dictador se vale para controlar a los finqueros y campesinos y aterrorizar a sus víctimas fuera de la ciudad. Con la pericia que lo maneja el autor, parece más bien que son experiencias propias que él vivió o presenció y que utiliza en su ficción. Eso también lo estuvimos hablando ahorita. Otro aporte es la imaginación del autor y la manera en que la usa para crear los intríngulis de su narrativa. Es increíble la capacidad que éste tiene para inventar situaciones complejas y resolverlas de manera que el lector pueda apropiárselas. Es también ilimitado el alcance de su fantasía. El engendro no es el único elemento inusual que aparece con sus características, que al principio aparenta entrar dentro de lo real maravilloso, para luego caer en la brujería y el vudú, creencias que forman la base de la cultura popular de los dominicanos. La propuesta de un espacio impenetrable que solo puede ser tomado por quienes lo entran con ingenuidad y entrega, como hacen Laura y otras protagonistas, protectoras Rita, es de gran fuerza creativa. Pero hay más. Está la relación inimaginable entre Laura y Rita para tener hijos de Sebastián, y la deuda que tiene que pagar Rita al final por haber abandonado a uno de sus hijos. Tienen que leerla para saber todo eso que yo estoy diciendo. Para terminar, debo señalar el manejo exquisito que hace José Fran Rosario del idioma español. Las escenas, tanto de acción como de descripción, las redacta con un lenguaje fluido,
de oraciones bien hilvanadas y un uso exacto de las palabras. A continuación presento una escena de acción. Dicen: el desquiciamiento de Rosalía no provenía del terror, sino del saber, un saber oscuro que le brotaba de las vísceras, contundente como un golpe de mazo, irrebatible, porque se le había entronizado en lo más recóndito del corazón. Era su sangre que le aconsejaba que se doliera en su dolor mientras le vibraba por dentro, porque no obstante su gran amor, esa desesperación no le iba a durar para siempre, que ese destrozarse por dentro era lo único que le quedaba por ofrecer a aquel que había sido su vida. No hubo gritos, ni ataques de nervios, ni quejas desgarradoras, sino llanto y más llanto. De esta manera directa y emotiva, José Fran Rosario describe el dolor por el que pasa la esposa de una de las víctimas de Trujillo cuando confirma que éste ha sido asesinado. En cambio, al describir un paisaje, la narrativa de José Fran Rosario toma dejos poéticos. Aquí les va una escena con estas características. Tobías, por precaución, le fue dando instrucciones de cómo manejar el animal, pero Ernesto no le prestó atención. Dejó que el caballo fuera por su cuenta para dedicarse a saborear la luz y sus matices, los colores del campo, los infinitos ruidos ínfimos del llano, los olores mezclados de tierra, raíces y flores, y el paisaje de los maizales, cuyos penachos le llegaban al pecho. Las tonalidades de verde que se confundían entre sí, perdiéndose uno tras otro hasta hacerse azules a los pies de la loma. Coronar el viento es una novela de múltiples interpretaciones. Léanla y disfrutarán de un vasto cuadro de intrigas que estoy seguro les fascinará. Muchas gracias. Déjeme felicitarle, muy bien. Bueno, nos toca ahora escuchar las palabras del autor, José Fran Rosario. Me toca a mí. Muy bien. Estoy en la, como decían, en la silla eléctrica. Pues bien, esta novela la tuve yo que cocinar por muchos años. Duré, hasta el momento de la publicación, fueron 10 años y pico, más o menos. Era el doble de lo que en realidad resultó. Y fue un trabajo de mucho recortar, de mucho transformar, añadir, modificar, contrastar. A veces tenía yo que imprimir las páginas de un capítulo, o 3 o 4, y ponerlas todas en el piso y comenzar a comparar cosas. Porque la primera versión era verdaderamente una tela de araña. Y se entendía perfectamente, pero me la encontré muy complicada. Y comencé entonces a, como decimos, se dice en el campo, a desbrozar, a cortar, a quitar frases de aquí, párrafos de allá. Y eso fue lo que me llevó más tiempo. Duré 4 años haciendo eso. Porque aparte de eso, pues tenía que trabajar. Y solamente disponía de un tiempo muy corto cada día para lograr lo que tenemos hoy. Esta novela está basada en una serie de cosas, de conocimientos, de experiencias que yo tuve cuando niño. Siempre fui muy curioso, pero Dios me ha dotado de una memoria extraordinaria y yo todavía recuerdo cosas de cuando tenía 3 años.
No se me olvidan los sueños, que sueño todos los días muchísimo, siempre los recuerdo. Y recuerdo siempre los rostros, no siempre los nombres, pero siempre los rostros. Sobre todo, recuerdo las voces. Todo esto lo estoy diciendo porque ese es mi mundo interior. Ese es el mundo en el que yo navego cuando escribo. Primordialmente, yo soy poeta. Es lo que me sale con una espontaneidad increíble, ¿verdad? A veces he trabajado en 3 libros de poesía al mismo tiempo, porque me fluye fácilmente. La prosa es otro cantar, la prosa es mucho más difícil. Y cuando se trata de novela, más complicado todavía, porque la novela tiene una estructura que hay que respetar. No importa las intenciones del autor, no importa las organizaciones, digamos así, mentales que uno tenga para esa novela. Hay una realidad objetiva en cada novela y el que escribe, el autor, tiene que respetarlas. Eso lo aprendí yo dándome cabezazos con esa novela. Yo eso no lo sabía, pero lo aprendí. Yo quería hacer una cosa y la novela me decía, eso no va, eso no es así. Tienes que pensarlo, tienes que transformarlo, tienes que modificarlo. Y yo me convertí en una especie de esclavo de eso que yo escribía. Un esclavo gozoso, un esclavo que vivía con gozo eso que se escribía, pero un esclavo al fin y al cabo. Esta novela, que es la primera que se publica, no es en realidad la primera. La que estoy terminando ahora fue la primera. Y la dejé a medio talle, como decimos, para entonces meterme en esta y terminarla, porque me apasionaba. Yo le decía a José que todo lo que dice la novela, los hechos que se presentan como resultado de la oposición a Trujillo, son todos ciertos. Pero la familia a la que le ocurre es una familia de ficción, una familia que no existe. Entonces yo me inventé la familia y en esa familia yo puse esas persecuciones, ese mal congénito que tenía Trujillo y que lo desbordaba en una familia hasta que la destrozaba. Yo la junté en esa familia, pero son hechos que realmente pasaron y de los que yo fui testigo, ¿verdad? Siendo niño, le decía yo, y lo voy a poner como ejemplo, siendo niño, detrás de mi casa, en aquellos tiempos, los patios de las casas no tenían vallas separadoras, por lo menos en Moca. O sea, cada casa tenía su patio, pero los patios no tenían empalizadas. Y todos los muchachos corríamos de un lado para otro. Si queríamos llegar, yo vivía en la Corazón de Jesús, y si quería llevar a la 16 de agosto, me iba por el patio. No daba la vuelta a la manzana. Y nadie lo veía mal, todo el mundo lo veía lo más normal. Y las gallinas de estos venían a comer para acá, y los pavos de estos iban para allá. Y si habían esas matas de fruta, pues todo el mundo comía mangos, todo el mundo cogía aguacate. Así era como vivíamos. Y en la 16 de agosto vivía una pareja que no tenía hijos, porque ella no podía tenerlos, que se dedicaban a hacer dulces, que luego vendían a las pulperías, para las pulperías a su vez venderlos. Y esta gente me cogieron un cariño grande, porque no tenían hijos y yo era como la especie de, qué sé yo, de peluche que ellos tenían. Y yo llegué a quererlos muchísimo. Yo volvía de la escuela, pequeñito, yo aprendí a leer a los 4 años y aprendí a escribir a los 5. Tengo 2 tías que están vivas, que eran maestras, y cuando vieron el interés mío, que siempre me metía de cabeza en los libros sin saber leer, una de ellas me dijo, tú tienes que aprender a leer, si no, no. Y ella me enseñó. Yo aprendí en 6 meses a leer. Y desde entonces los libros han sido mi mundo y mi vida. Lo que iba a decir es que esta pareja,
que me quería tanto, yo no sabía que este señor, ni nadie sabía, estaba metido en una organización en contra de Trujillo. Un hombre que apenas sabía leer y escribir, no era nadie prácticamente. Y fue a mí quien me tocó encontrarlo muerto, que lo mataron a palos, en el frente de mi casa. O sea, yo tenía que cruzar, en frente de mi casa había un solar vacío, donde está ahora una clínica, y cruzar por otra calle, y cruzar un monte para ir donde la familia que vendía la leche. Yo tenía que ir todos los días a las 6 de la mañana, porque a las 7 tenía que ir para la escuela. Y ese día me levanté yo, cogí mi cántaro para ir a buscar la leche, y cuando iba a pasar veo a un lado que había unas hierbas muy altas, muchas moscas. Y la idea mía era de que había algún perro que se había muerto y lo habían tirado ahí. Pero como yo siempre he sido tan curioso, siempre, yo fui a ver. Y lo que me encontré fue con este señor al que yo quería tanto. Volví a mi casa y llegué, yo ni lloraba, yo no podía ni llorar ni podía hablar, las palabras no me salían. Mi abuela me vio y me dijo, ¿por qué es lo que te pasa? Y yo le dije, Saúl era que se llamaba el señor. Y ella me agarró, me tapó la boca para que yo no siguiera hablando y me metió en el dormitorio y a mí no me dejaron salir en todo el día del dormitorio. Por temor a que a mí se me fuera a zafar una palabra delante de otra persona. Ese señor estaba muerto allí, pero era como si no hubiera nadie, porque todo el mundo sabía que estaba muerto ahí y nadie se atrevía a decir una palabra. No querían involucrarse, no querían incriminarse. Hasta que no se sabe cómo llegó la policía y lo sacaron de donde estaba, lo arrastraron como si fuera un saco de papas, lo arrastraron por los pies y lo tiraron en un camión y se lo llevaron. Otro señor que me quería muchísimo, por eso vivía en la calle que es hoy Doctor Alfonseca, me quería mucho porque una tía mía iba mucho allá a ayudar a la señora de él. Ellos tenían una mata de cereza muy buena y yo iba a comer cerezas. Y yendo allí, pues nos conocimos, me quiso mucho. Y ese fue otro señor que lo encontraron muerto en el Parque Cáceres, irreconocible de la cantidad de balazos que le dieron. Y yo me estaba preparando para irme para la escuela, poniéndome los zapatos, y yo oigo el lío en la calle, la gente corriendo y diciendo cosas. Entonces yo salgo por el callejón y veo a la gente, y yo me fui corriendo a donde iba la gente, y allí me lo encontré yo al Señor. Yo lo reconocí, sabía que era Él. Desde esos tiempos y de las cosas, de lo que yo más me acuerdo es del cuchicheo, de esos años de Trujillo. Y yo estoy hablando de que yo tenía 6 años, 5 años, 7 años. Pero lo que más recuerdo es eso, la gente... Eso es lo que yo más recuerdo. Mi abuela era como una matriarca en el barrio donde yo vivía. Mi abuela era una persona que sabía mucho de remedios, que sabía que le resolvía el problema de salud a cualquiera. Conocía hierbas, conocía remedios, conocía cosas. Y además que ella era una persona de la iglesia, de misa diaria. Y era como un monumento en el vecindario. Y constantemente veía yo a la gente que iban allí a hablarle al oído. Después, cuando yo tuve más razón, fue que yo descubrí que todo eran comentarios de Trujillo y cosas que le pasaban a la gente. Y después yo recuerdo que yo vi a aquella señora que se llamaba Amparo llegar y hablar con mi abuela. Y yo me fui, me metí en el dormitorio y me pegué a la pared que separaba del comedor donde estaban ellas, porque yo quería saber. Y ella le estaba contando de una muchacha del barrio de Los Mangos que había sido embarazada por uno de los Trujillos y que se estaba muriendo de una hemorragia, de una cosa, porque ella, los papás no dejaban que se supiera que ella había sido embarazada por uno de ellos. Todas esas historias me caminaron toda la vida. Y yo sabía que hasta que yo no escribiera acerca de eso, yo no me iba a desembarazar de todos esos fantasmas. Esa fue una de las mayores razones. La novela no tiene un desarrollo
vamos a decir, la historia no es una historia plana, es caleidoscópica. Y la narración va de atrás para adelante y de adelante para atrás. Está ahora aquí, pero luego se va 60 años para atrás, luego regresa, luego se va 100 años para atrás y luego regresa, ¿verdad? Pero una de las cosas que más me preocupaban y que me preocupan a mí es que el que lee lo que yo escribo entienda lo que yo quiero decir. Entonces yo siempre le he rehuido a ese lenguaje que mucha gente se preocupa por crear, de que no se entienda lo que se escribe, porque creen que eso como que le da mayor altura, ¿verdad? Si la gente lo entiende fácilmente, entonces eso no vale. Y eso es una estupidez. La escritura es una comunicación. Y usted tiene que escribir para que la gente reciba ese mensaje, vamos a llamarle mensaje, no me gusta la palabra, vamos a decirle así, eso que usted quiere comunicar, la gente lo pueda percibir, lo que no quiere decir que usted escriba con un estilo plano, que da la impresión de que usted no conoce la lengua, ¿no? Usted construye, destruye, reconstruye con el lenguaje, pero que se entienda lo que usted escribe. Que la gente le dé un poco de trabajo y tenga que leer una página 2 veces, y que tenga que leerse la novela entera 2 veces, eso no importa, pero que la entienda, que le llegue al tuétano. Otra cosa es que yo leí hace poco en el internet, había un comentario de un señor analizando una novela, yo no me acuerdo el nombre de esa novela, pero uno de los comentarios que hizo este señor es que ya se ha escrito demasiado sobre la dictadura de Trujillo y que hay que cambiar de tema. Yo no lo conozco, pero lo contradigo totalmente. De Trujillo no se ha dicho nada. Ustedes cogen lo que se ha escrito de Trujillo y es poquísimo, en realidad, hablando a nivel literario, no obras históricas o cosas de esas, ¿no? Sino hablando como novela. Trujillo no ha sido totalmente. Una de las grandes teorías de la psicología del siglo XIX es que toda personalidad de cualquiera, la personalidad de cada uno, es siempre como una especie de campo minado. Y que por más que usted intente penetrar una personalidad, siempre se queda una que queda oscura. Porque el ser humano es cambiante, porque el ser humano tiene zonas oscuras que ni la misma persona se las conoce. Y yo creo que todavía hay mucho que decir acerca de Trujillo. Hay mucho todavía que penetrar. De que no todas sean buenas, yo no sé porque no me las he leído todas, ¿verdad? Pero hay unas que son buenas y yo creo que hay que seguir estimulando para que se siga escribiendo sobre historia dominicana. No para que se escriba, no necesariamente para que sean novelas históricas, pero que hay tantos temas. La cultura dominicana tiene una riqueza profunda, variada, y todavía queda mucho por explorar. Ahora, la moda es que la gente lo que quiere es ganar dinero con lo que escribe. Eso es lo primordial en mucha gente, aquí y en todas partes. Yo vivo en Estados Unidos y en Estados Unidos se escribe la mayor parte de la gente para hacer dinero. Y por eso es que surgen cosas, yo no lo llamo libros, cosas como las 50 sombras de Grey. Que eso es, yo no sé cómo la gente pierde su tiempo leyendo eso. Pero son cosas sensacionalistas, digamos que toca zonas de lo prohibido y la gente, pero que después que la gente la lee, que lo he visto yo, la terminan en el subway en Nueva York y la tiran al zafacón cuando se van. Porque eso no tiene ninguna trascendencia ni ninguna. La literatura tiene que recuperar su valor comunicativo y su valor como factor cultural.
que la literatura como la pintura, la escultura, la historia, la cinematografía, la fotografía, todos esos aspectos de la cultura tienen que recuperar su valor. Que ya no sea un escribir mercurial para ganar dinero. Bueno, yo le iba a pedir que me compraran el libro, pero con ese libro yo pienso publicar la próxima que voy a terminar, la que estoy terminando. Es para que ayuden con eso. Pero lo que yo quiero en realidad es que se la lean. No me compren el libro si no lo van a leer. No lo compren, porque lo tomo como una ofensa. Hay que leer el libro, comprarlo y leerlo. Y yo sé que les va a gustar. Tienen mucho de qué reírse en ella. Y tienen también mucho para reflexionar. Porque nosotros, desgraciadamente, nos estamos olvidando de nuestra historia. Y quizás por eso que estamos como estamos, ¿verdad? Porque lo que importa es lo que ocurre hoy. Y lo pasado no tiene ninguna trascendencia. Nosotros tenemos que recuperar, aquí hay mucha gente que escribe, y nosotros tenemos, yo creo que como hermanos de oficio, ¿verdad? Nosotros tenemos que luchar por recuperar eso, sea con la poesía, sea con la novela, tenemos que tratar de reencontrar esos valores y reescribirlos, redescubrirlos y reescribirlos, ¿verdad? Yo quiero darle las gracias de corazón a José, al amigo Gautier, que tuvo que pasarse su tiempo ahí sacrificado con esto, ¿verdad? Que le agradezco tanto. Agradecerle a todas las personas que han cooperado para que este evento se dé hoy, que lo agradezco de corazón, porque aunque tengo tantos años no viviendo aquí, yo amo mi país y sobre todo amo Moca. Moca está en mi corazón y es algo que nadie podrá nunca quitarme, ¿verdad? Esa cultura que yo recibí de tantas maneras. Y todo lo que están aquí presentes que tengan que ver con cuestiones culturales, con literatura, con trabajo en instituciones, pues no desmayar. Yo sé que a veces es difícil porque la gente muchas veces no responde, porque se hacen las cosas pero que eso no importa. Hay que seguir dándole al martillo, hay que seguir, porque de todas maneras, directa o indirectamente, seremos responsables de todo lo que muere por indiferencia y desidia, ¿verdad? Tenemos que morir en el campo de batalla, ¿verdad? Dando la cara. Muchas gracias.